Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hacer un vídeo para explicar los efectos de la radiación electromagnética sobre la salud y sobre todo sobre el riesgo de cáncer. Es un tema que en general genera muchísima alarma pública y es comprensible que así sea porque efectivamente hay ciertos tipos de radiación que comportan grandes riesgos para la salud. Pero también existe un montón de alarmas infundadas, pues sobre todo por un mal conocimiento de la naturaleza de este tipo de radiaciones. Entonces hoy vamos a hacer una clase que va a ser un poquito más de física que de medicina sobre la naturaleza de este fenómeno. Y para eso pues tenemos que empezar explicando en primer lugar qué es la radiación. La radiación es una forma de propagación de energía que clásicamente se suele dividir en dos tipos. Uno del que no vamos a hablar hoy, que es la radiación corpuscular, que es la emisión de partículas subatómicas como las partículas alfa, las partículas beta, que son electrones, o los neutrones, que son en general muy peligrosas, pero normalmente sus fuentes se restringen a básicamente dos. Una son las reacciones nucleares, ya sean de tipo artificial o de tipo natural por ciertos elementos radiactivos que hay en la superficie terrestre, o también de origen cósmico. Pero vamos a centrarnos, como os digo, en el otro tipo, que es la radiación no corpuscular, que es lo que se llama la radiación electromagnética. Y la radiación electromagnética comprende una variedad de fenómenos que muchas personas piensan que son distintos, aunque en esencia son la misma cosa, tales como por ejemplo los rayos X, las ondas de radio, la luz que somos capaces de ver, los infrarrojos, los rayos gamma, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a explicar en qué consisten exactamente. La unidad cuántica de la radiación electromagnética es lo que llamamos fotón, que típicamente la gente asocia como la unidad fundamental de la luz, pero no solamente es de la luz. Un fotón es una micropartícula sin carga que viaja asociado a una onda asociada a su trayectoria. Y lo que diferencia un fotón de otro es precisamente la longitud de la onda o el efecto inverso de la longitud de onda, que es lo que se llama la frecuencia. De tal manera que cuanta más frecuencia, es decir, cuanto más rápido oscila la onda de ese fotón, más energía lleva asociada a ese fotón. Entonces, entre todos ellos, hablamos de lo que se llama el espectro electromagnético, en cuyos dos extremos están, por un lado, los fotones de muy baja energía, que oscilan con muy poquita frecuencia, y los fotones de muy alta energía, que son los fotones de los rayos gamma, que tienen una altísima frecuencia y que imprimen muchísima energía a cada uno de los fotones que la forman. Entonces vamos a partir de la zona baja del espectro y vamos a ir subiendo a la zona de alta energía. Partamos de los fotones de baja energía. Los fotones de baja energía, como digo, llevan una frecuencia de oscilación muy lenta y esos fotones son los que utilizan, por ejemplo, las transmisiones de radio de onda larga. A medida que ese fotón le imprimimos más energía, empieza a oscilar a más velocidad y se convierten en los de onda media. Después vienen los de onda corta. Después vienen los de la onda muy corta, que es la que habitualmente se utiliza pues, en las frecuencias moduladas de radio comercial. A medida que le imprimimos un poquito más de frecuencia, se convierte en la ultra alta frecuencia, que es lo que habitualmente se llama UHF, que es la frecuencia en la que típicamente se transmiten las ondas de televisión. Si todavía lleva más energía y oscila con más velocidad, ya estaríamos hablando de las microondas, que habitualmente se utilizan por un lado para las transmisiones de los móviles, y cuando todavía esas microondas tienen un poquito más de energía y oscilan un poquito más rápido, hablamos de las microondas que se utilizan en los hornos calentadores microondas. Si todavía va con más energía, se convierten en infrarrojos. Los infrarrojos se llaman así porque la siguiente radiación que le sigue es por fin la luz visible, la luz roja. El infrarrojo es muy energético y tiene una gran capacidad de calentar los objetos que lo absorben. Y como digo, después de él, cuando por fin ya llevan más energía todavía, tienen la capacidad de excitar mi retina y se convierten por fin en la luz que es capaz de ver el ojo humano. Las demás son de la misma naturaleza que la luz visible, pero tienen tan poca energía que no son capaces de excitar mis células retinianas y por tanto yo no puedo ver con mis ojos las ondas de radio, ni puedo ver con mis ojos las microondas, pero son de la misma naturaleza. Entonces empezamos con la luz roja. Si imprimimos más energía al fotón, hablaremos de luz amarilla. Si imprimimos todavía más, hablaremos de luz azul. Finalmente la luz violeta, que es la última luz, la de más energía, que es capaz de ver el ojo. Y después del violeta llega el ultravioleta, que precisamente por eso recibe ese nombre. El ultravioleta ya es unos fotones de tan alta energía
que ya son capaces de empezar a arrancar electrones de la corteza de los átomos. Y aquí es cuando empieza a producirse el daño potencial sobre moléculas en general, pero muy concretamente sobre las moléculas de ADN. En el momento que los átomos que conforman la molécula de ADN empiezan a sufrir robos de sus electrones, empiezan a ionizarse. Por eso se llama que las radiaciones del ultravioleta en adelante se llaman radiaciones ionizantes, porque tienen la capacidad de convertir los átomos en iones que pueden alterar sus propiedades. Es decir, podemos alterar la composición de una cadena de ADN e inducir una mutación que finalmente se pueda convertir a la célula que la ha sufrido en una célula cancerosa. Entonces, partimos de los ultravioletas, según la energía que tienen se van clasificando ultravioletas de tipo A, ultravioletas de tipo B, que son los que normalmente recibimos en el Sol, los ultravioletas de tipo C, que prácticamente no existen en la corteza terrestre porque la atmósfera los frena. Después, con más energía todavía, ya tenemos los rayos X, que llevan tanta energía que son capaces de atravesar el cuerpo humano y permitirnos realizar las imágenes radiológicas que se utilizan en medicina, como las radiografías o como las tomografías computarizadas, como los TACs. Y cuando todavía llevan más energía es cuando hablamos de los fotones de tipo gamma, los rayos gamma. Son de la más alta frecuencia que existe, llevan muchísima energía y tienen una capacidad de penetración tan intensa que son capaces de atravesar puertas blindadas de acero. De hecho, una de las aplicaciones industriales que tienen los rayos gamma es poderle hacer una radiografía a una puerta blindada y comprobar si hay algún punto donde el acero es más débil para saber si tiene toda la resistencia que el fabricante quiere. Por supuesto, si ya los rayos ultravioletas eran peligrosos, los rayos X y los rayos gamma son más peligrosos todavía, porque la capacidad que tienen de provocar ionización de las sustancias que atraviesan es tremenda, y la capacidad que tienen de producir daño es una capacidad tremenda. Entonces ahí es donde empieza realmente el motivo de preocupación en medicina. Es decir, en la frontera entre el violeta y el ultravioleta es cuando comienza la capacidad que tiene la radiación de provocarme un daño, digamos, invisible sobre mi cuerpo. Es decir, puede estar dañando mi ADN sin que yo perciba ningún tipo de dolor ni ningún tipo de sensación. Y para estos tres tipos de rayos tenemos que tener unas políticas preventivas. Con respecto a la radiación ultravioleta, lo principal es la fotoprotección, es decir, tomar las medidas necesarias para protegernos contra la fuente más abundante que hay de rayos ultravioleta, que es, por supuesto, el Sol. Con respecto a los rayos X, lo más importante es, sobre todo por parte de los médicos, tener una cierta higiene profesional y una cierta ética profesional. Es decir, una de mis obligaciones como médico es primum non nocere, primero no hacer daño a mis pacientes. Entonces, si con 5 minutos más de consulta, 10 minutos más de consulta, puedo obtener la información clínica que me evite pedir una radiografía o pedir un TAC, estoy haciendo bien a mi paciente, porque le estoy evitando el someterle a radiaciones que podrían ser innecesarias y que son potencialmente lesivas. Dicho esto, por supuesto, hay veces que el realizar una prueba radiológica es completamente impepinable. Pues el caso tal vez más arquetípico sea pues un señor que llega a urgencias, traído por los bomberos, con un collarín rígido, estabilizado, y que no sabemos si tiene daño vertebral o no. Por supuesto, a nadie se va a atrever a quitarle el collarín rígido a ese paciente sin primero haberle hecho un TAC cervical, comprobar que no existe una fractura vertebral y entonces poder quitarle el collarín sin el miedo a que el paciente se quede tetrapléjico por haber movilizado una columna que estaba inestable. Entonces, hay veces en que las pruebas radiológicas son absolutamente innecesarias y de hecho es uno de los grandes inventos de la medicina. Pero el abuso, si yo como médico abuso de las pruebas radiológicas, les estoy causando daño a mis pacientes, estoy causando unos posibles futuros tumores por culpa del exceso de pruebas radiológicas que yo realizaba. Y bueno, y con respecto a los rayos gamma, realmente son afortunadamente poco abundantes, porque la principal fuente de rayos gamma es en las estrellas, es decir, es en el espacio. La radiación de fondo del espacio, por suerte, los rayos gamma suelen ser frenados en nuestra atmósfera y una pequeña fracción acaba llegando a nosotros, porque contra esos no tenemos prácticamente protección posible. Son tan tremendamente penetrantes que no hay ni crema ni traje plomado que nos proteja contra ellos. Entonces, mientras no trabajemos en una central nuclear y no seamos astronautas, que los astronautas sí sufren muchísima radiación gamma porque están fuera de la atmósfera y sí reciben toda esa radiación solar y de otras estrellas, el resto, pues bueno, la radiación gamma es un problema menor porque afortunadamente es muy poco abundante en nuestro medio. Pero las medidas de protección contra los ultravioletas y contra los rayos X sí son muy importantes. Preocuparse por ese tipo de radiación reduce claramente el riesgo de cáncer. Y por este motivo también realmente no tenemos ninguna razón para tener un miedo particular
a los fotones que tienen baja energía, es decir, esos que están de la luz visible para abajo, los infrarrojos, las microondas, las ondas de radio. No hay ninguna razón a día de hoy para pensar que produzcan un daño invisible, porque sí, todos los fotones tienen una capacidad de producir daño visible por saturación, es decir, si yo en una habitación coloco una bombilla, pues mi habitación estará iluminada y tendré la capacidad de ver esos fotones reflejados y me permitirán ver la habitación. Pero si empiezo a poner más bombillas, más bombillas, más bombillas, habrá un nivel de luz a partir del cual yo tendré quemaduras cutáneas por la intensa energía de tantos fotones bombardeando mi piel. Es decir, hay un límite a partir del cual se produce daño. Pero es un daño muy fácil de ver porque es inmediato. Es decir, si yo estoy expuesto a tal cantidad de luz o a tal cantidad de infrarrojos como para quemarme, con carácter inmediato percibiré la quemadura. Sin embargo, el daño que me produce los rayos X y el daño que me producen los rayos ultravioletas es completamente invisible y completamente indoloro. Entonces yo puedo estar recibiendo daño y no darme cuenta. Y por eso debe preocuparme por ellos, aunque no los vea. De hecho, uno de los errores más frecuentes es el error que se comete en verano en los días nublados. Es decir, una persona en un día despejado en verano va a tener una tendencia instintiva a protegerse del sol, pues porque esa radiación solar que me viene no solo contiene ultravioletas, contiene muchísima luz, la cual genera sensación calorífica, y muchísimo infrarrojo, el cual también me genera una sensación de bochorno, que normalmente, salvo que alguien esté muy empeñado en quemarse, lo lógico es que esa persona busque protección del infrarrojo y busque protección de la luz, y se coloque debajo de una sombrilla o se vaya a un lugar pues donde sencillamente haya algo más de sombra. Sin embargo, en un día que haya una cierta capa de nubes, yo puedo estar más descuidado, puedo coger y quedarme expuesto al sol sin tener conciencia de que ese sol me está haciendo daño, pues porque esa fina capa de nubes es suficiente para hacer rebotar buena parte de la luz visible que intenta entrar en la atmósfera, y por tanto el día es un día relativamente oscuro. Y además esas nubes también hacen rebotar la radiación infrarroja, con lo cual no me calienta estar al sol, no me siento abochornado por estar expuesto. Sin embargo, los ultravioletas, aunque también son parcialmente reflejados por la nube, los ultravioletas, como son muy enérgicos, atraviesan la nube con mucha más facilidad. Entonces puedo tener el problema de estar quemándome con ultravioletas y no percibirlo, porque el daño de esa quemadura ultravioleta lo percibiré unas horas después de haber sido bombardeado con radiación, y precisamente por eso no debemos esperar a sentir el escozor en la piel para protegernos, debemos actuar previsoramente. Entonces, como os digo, deberíamos restringir por puro pragmatismo y por no rompernos la cabeza con información irrelevante, deberíamos concentrarnos e intentar protegernos contra ese tipo de radiaciones que tenemos claramente demostrado que hacen daño y que además sabemos por qué hacen daño, que son esas radiaciones que comienzan a partir del ultravioleta, es decir, todas esas de ahí en adelante, a partir de ese nivel de energía, es una radiación que es claramente lesiva. Y a día de hoy no tenemos pruebas de que ninguna radiación que esté por debajo del violeta produzca ningún tipo de daño invisible en el cuerpo, salvo el que os he dicho, la quemadura, que es una cosa completamente evidente. Pero la ciencia avanza y, hombre, se puede teorizar de que algún día surja alguna ley en la física cuántica que demuestre que una onda, un fotón de onda larga pueda producir un efecto sobre la salud. Pero si nos ponemos a teorizar, también podríamos teorizar qué pasaría si el perro fuera gato. Es decir, estamos en un mundo del abstracto y nuestro cerebro tiene una capacidad de preocupación limitada. Entonces, es mucho más rentable de momento preocuparnos por aquello que claramente sabemos que hace daño y sabemos cómo lo hace, que no preocuparnos por cosas que están más relacionadas con nuestro miedo a lo desconocido que con un miedo real a un peligro efectivo. En el próximo vídeo hablaremos de todas formas con nuestra dermatóloga de cuáles son las medidas más prácticas y más aconsejables para protegernos contra la gran fuente de radiación ionizante a la que está expuesta normalmente un ser humano, que es a la radiación ultravioleta. Es decir, hablaremos de fotoprotección ultravioleta para la prevención de los cánceres cutáneos. Hasta ese próximo vídeo, me despido de vosotros y os recuerdo que podéis suscribiros a nuestro canal haciendo clic en el botoncito que aparece en esta parte. Un saludo y hasta luego.